estrellas de tu encanto van creciendo. Bueno, amigos, 23, 21 minutos. De verdad, yo te digo ahora a vos. Si querés empezar a pensar si todas las personas somos corruptas o no, cómo funciona nuestro cerebro, qué pasa con las emociones, qué pasa ahora en este momento que estás mirando el programa, y te agradezco de corazón que haya tanta gente, quiero que escuches a Mariano Sigman. Mariano es un neurocientífico, divulgador científico también, que nos explica todo de una manera muy pero muy sencilla. Mariano, querido, muy buenas noches. Gracias por volver. De nada. Segundo tiempo, podemos decir acá, ¿eh? Qué lindo, segunda vez en Segundo casa. cuarto, así. Qué grande que sos. Gracias por haber venido, de verdad un placer. Bueno, recién tuvimos una charla donde pasé por todos lados. Dalbón estaba picante, creo que para un editor, para repasar todos los temas. Y hablamos mucho del tema corrupción. Viste que en la Argentina es algo que está instalado en el discurso de la gente. La gente detesta la corrupción y la gente es corrupta. Mucha gente es corrupta. Y sin embargo están con el discurso de decir, no, la corrupción, y después te terminan choreando todo. ¿Somos todos corruptos? ¿No somos todos corruptos? Desde las neurociencias, ¿cómo se explica la corrupción? Mira, mucha gente estudia la corrupción desde distintos lugares. La corrupción tiene que ver con la economía, con la política y tiene que ver con la psicología. Porque primero uno tiene que entender qué es la corrupción. Que no es solo afanar guita, sino que alguna vez hacer trampa que perjudica a los otros. O sea, hay corrupción en un juego, hay corrupción en cualquier... Hay corrupción en el fútbol, cuando vos te aprovechás de algo. Digo, el gol con la mano de Maradona a los ingleses, que es algo que nosotros festejamos con todo el corazón. Es corrupción plena. Es corrupción. O sea, porque es una trampa. Wow. Y yo lo festejo. Digo, yo no estoy diciendo, lo que quiero decir es que en un sentido la corrupción es un término más amplio, que en un lugar, sobre todo cuando hay guita, sobre todo cuando hay poder y cuando hay gestión del gobierno, toma otro tinte. Está bien que tome otro tinte, pero hace bien pensar, muchas veces lo que pasa con estas cosas es que uno lo ve como en tercera persona, como si fuese algo muy lejano de uno mismo. Y creo que a veces sirve de reflexionar, ¿qué haría yo si estuviese en ese lugar? ¿Y qué hago yo cuando estoy en otro lugar y cómo me comporto? Entonces, por ejemplo, bueno, ahí podemos ir a... Por ejemplo, una cosa que a mí me resulta bastante... conmovedora, te diría, es ¿dónde empieza esto? Porque hay sociedades que tienen corrupciones muy distintas. Y obviamente no es porque tienen cerebros distintos. El cerebro de los suecos y el cerebro nuestro es exactamente el mismo. Entonces la razón por la cual nosotros tenemos una sociedad que es mucho más corrupta y ellos no, tiene que ver con cómo el tipo del caldo cultivo en el cual social crecemos cada uno de nosotros. ¿Cómo es eso? Pero eso empieza muy temprano. A ver. Entonces, por ejemplo, pensá en la siguiente situación. Un padre. Sí. Tiene 2 hijos. Le enseña al hijo más grande que hay cosas que no se hacen. No se pega, no se dice puta, hay ciertas cosas que no se hacen. Viene el hijo menor, por ejemplo, o el hijo mayor, y le dice, Pepito, mi hermanito, dijo esto. Y entonces, no sé, hizo algo que no se hace. Por ejemplo, le tiró la silla o hizo algo que está mal. Y entonces lo que nosotros decimos como padres ahí, cualquiera de nosotros, la mayoría de los argentinos, eso es un asunto de tu hermano. Y si vos lo pensás en términos jurídicos, estaban charlando recién, es un asunto de todos. Es muy raro, porque vos le acabas de decir a uno, mira, esta es la ley, hay cosas que se hacen y cosas que no se hacen. Si lo hizo él, Viene uno y te dice, acaban de romper la ley, y vos le decís, bueno, pero además de la ley, hay una pequeña mafia, que es tu hermano, tus amigos, nosotros, donde la ley es un poquito distinta, donde ahora se rompe la ley. Entonces lo que quiero decir es que eso choca con 2 cosas, que son dos cosas que no son muy caras. Una es la ley y otra es el cuidado de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de ¿cuál vale más? Uno, ¿priorizamos la ley o priorizamos, por ejemplo, el cuidado de la amistad? Y eso es algo que cada uno de nosotros debería reflexionar para determinar qué tipo de sociedad queremos. Ahora, ¿hay mentes más propensas a ser corruptas? Digo, por ejemplo, no sé, si vos me pones a mí en un caso, yo no me puedo llorar en un caramelo de un kiosco, y sin embargo he tenido compañeritos del colegio que iban al kiosco por diversión a afanarse un caramelo. Por diversión, ¿eh? ¿Hay mentes más propensas a ser corruptas? Sí, o sea, como en toda condición humana hay dispersión. Hay dispersión en altura, hay gente más alta, más baja, hay gente más introvertida, hay gente más extrovertida. Hay gente que tiene un umbral de hasta dónde puede ir para hacer cierto grado de trampa, que es distinto. Hay gente que es mucho más conservadora, por distintas razones tiene más miedo, tiene una moral más aguerrida, y hay una gran dispersión, hay gran variabilidad dentro de eso. Pero lo que es interesante es, hay un tipo llamado Dan Ariely, que estudió esto en Boston, en el MIT hace mucho tiempo, y lo que encontró es que todo el mundo es un poco corrupto. Hizo un juego que a mí me gustó mucho. El tipo está bueno esto. Todos somos corruptos. El tipo hizo este juego. El tipo hacía un juego en el cual yo jugaba con vos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo te digo, mira, vos agarraste dado, lo tirás, lo mirás vos y me decís qué dado sacaste. Por cada punto que saques yo te pago 500 mangos. Entonces vos lo mirás vos solo, después el dado te lo quedás vos y me decís, me saqué, tirás, te salió un 2, ¿qué decís? 200. Ponele, ¿qué harías? Si te sale un 2, yo te pago 500 mangos. No, pero vos qué dado me decís que te sacaste, de corazón. 6. ¿Dirías un 6, un 2? Bueno, dirías un 6. ¿Sin que él lo vea? No, yo no lo veo. Yo te digo, yo te pago 500, me doy vuelta, te pago 500 honestidad mangos. brutal. Vos conmigo, ¿qué dirías?
Si vos te sacás la primera un 2, te digo un 2. Un 2 de La primera te digo un 2. Bueno, lo que la mayoría de la gente hace, vos decís, bueno, la gente puede decir ser honesta, ser Ya un si 6. no me ve, hago así, digo un 6, ya está. Lo que la mayoría de la gente no es ni decir 2 ni decir 6, es decir 4. ¿Por qué dicen Porque 4? casi todo el mundo lo que hace es un poquito de trampa. O sea, lo que casi todo el mundo Ah, no hace, es una trampa completa, sino media trampa. Un poco, porque te sentís como que sos un poco cretino, pero en algún lugar sos un poco bueno también. Cuando vos haces la distribución, obviamente la gente debería sacar en igual proporción un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, porque los dos no están cargados. Cuando haces eso con 500 personas encontrás que lo que más te responde la gente es 4. Ahora espera. Después 5, después el 1 no te dice nadie. Nadie te dijo me saqué un 1. Está bueno, claro, nunca te va a restar. Nadie te Siempre va a dice, ser igual o mayor. Entonces, y eso lo hace todo el mundo. Wow. O sea, todo el mundo roba un poco, pero nadie, o muy poca gente roba el todo. Es una especie de pequeña corrupción endógena que O sea, tenemos según lo que me nosotros. estás diciendo, es imposible convivir en una sociedad que no sea corrupta. Bueno, Porque viste cómo decís corrupción cero, vamos a decir, a la dirigencia política le decís, son todos. Uno cuando habla de la política decís, son todos corruptos. Estoy linkeando por este lado porque acá vamos a venir charlando un poquito de política, de justicia. La justicia es corrupta, la política es corrupta, la policía es corrupta. Siempre se señala de esa forma, ese adjetivo. Bueno, quizá por dentro de todo ese marco no haya todos. No, yo creo que por eso lo que es interesante es pensar hasta dónde uno la quiere acotar. Es decir, porque ahí es donde viene lo mismo, no es lo mismo. Es decir, por ejemplo, yo pienso que cuando vos te mandás por la banquina, que eso lo hace un montón de gente, vos vas manejando, hay tráfico, alguien se manda por la banquina. ¿Por qué alguien se manda por la banquina? Porque tiene algún pensamiento en el cual dice, yo tengo alguna buena razón para hacer eso. Por ejemplo, llego tarde. Es decir, tenés otro tipo de valores que están por encima de la ley. Vos no o soy más canchero, no pierdo el tiempo. Soy más canchero, no pierdo el tiempo. Obvio. O a lo mejor lo que pasa con mucha gente es que vos no lo haces, pero después va uno por la banquina, un segundo, un tercero, un cuarto, y ese es el único boludo que no va por la banquina. Claro. Entonces ahí entras dentro de una especie de contagio, de una semilla. Lo que quiero decir es, eso también es corrupción. Irte por la banquina, violar las reglas del tráfico, ¿por qué es corrupción eso? Porque estás aventajándote vos de algo que de alguna manera pone en riesgo a los demás, porque si hay un accidente o algo así, la banquina tiene una razón de ser, que es un lugar donde se escapan las ambulancias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta dónde va uno cuando es en corrupción? Por ejemplo, Dan Ariely encontró que la gente mucha gente está dispuesta a robar un jabón del hotel, es el caso típico. El jabón del hotel se lo roba todo el mundo. Mucha gente va. No hay nadie que no, porque vos tenés el sentido de decir, bueno... Yo me siento un boludo, yo nunca voy. O sea, cada vez que voy a un hotel, en mi vida me choré. Nunca me llevé el jabón, ni el perfume, ni el shampoo. Nada, nunca te llevaste nada. Bueno, vos sos un ser raro. Soy extraño. Raro. La mayoría de la gente... Pero te juro que... Porque es verdad lo que vos decís. Vos vas al hotel, a cualquier hotel, 1 estrella, 5 estrellas, y hay gente que va predestinada a llegar y en vez de consumir ese shampoo, agarra el bolsito y se lo lleva. La toalla se lleva. Bueno, la toalla por eso, hay un límite. Ahora, si la mayoría de la gente que se lleva una toalla, que se lleva una cucharita a un restaurante, que se lleva no se llevaría el equivalente en guita. Vos no irías a un lugar y te llevarías 50 pesos, o 30 pesos, o 40 pesos. Pero lo que quiero decir es que también cada uno de nosotros tiene una especie de... La corrupción es una suerte de decisión. Todas las decisiones humanas vos tenés que elegir entre cosas. Pizza mozzarella o napolitana, tenés la que más te gusta. Ir a jugar al fútbol o quedarte a laburar. Ir a ver un amigo, es decir, todo el tiempo uno está ponderando cosas que tienen valores distintos. Pero entonces Cuando una persona decide corromperse, pone en juego dos cosas. Esas dos cosas son para algún lugar un valor moral, intrínseco. El querer ser buena persona, eso tiene un valor y eso te hace sentir bien. O sea, romper esa ley es algo que en general nos hace sentir mal contra algo que tiene un valor propio, como por ejemplo llevarme un jaboncito, como por ejemplo no esperar el tiempo que tengo que esperar, como por ejemplo tener guita que yo necesito para algo. Ahora, con esta charla que estamos teniendo me estás casi planteando que odiamos tener reglas y límites, que las ponemos también. Y porque vos decís, no hay que robarse eso. Y de repente llegás a un lugar y te lo robás por una especie de complacer o... Pero el ejemplo de la guita es bueno porque yo creo que justamente lo que hay que entender... Es muy importante lo que estás trayendo. Porque uno cuando... Yo digo, la corrupción de alguna manera es endógena a todos nosotros. Y ahora te voy a dar otros ejemplos. Cuando pasa un evento de corrupción, hacemos como una especie de crucificación de Cristo. Es como que hay un corrupto y todos lo miramos y tiramos en cana, que se pudra en la cárcel. Si fuese algo que no tiene nada que ver con supuesto, nosotros. Sí. Entonces primero, no es lo mismo afanarse 500 millones de dólares que afanarse un jabón de un hotel. Por supuesto que no es lo mismo. Segundo, yo creo que la corrupción de hecho viene etimológicamente de romper el cordón entre nosotros, romper la confianza. Una sociedad corrupta no funciona. Es decir, cuando se rompe la confianza entre la gente, la sociedad deja de funcionar. La corrupción es muy nociva. Yo no estoy diciendo que porque de alguna manera sea algo que es endógena a cada uno de nosotros, diciendo que entonces tenemos que dejar que la corrupción funcione, que no tiene ningún costo. La corrupción es nociva para la sociedad. Pero que digo que me parece mucho más constructivo pensarlo desde un lugar que no es demonizador de aquel que se corrompe, o por lo menos demonizador en algún grado tiene que serlo, pero no pensarlo como si fuese un alien que vino de Marte que no tiene que ver con nada de nosotros. Tenemos que pensar, de vuelta, cuando nosotros criticamos a uno por ser buchón, alguien que está, es decir, cuando nosotros en el colegio denunciábamos a alguien que de alguna manera defendía la ley,
por algún valor que era mucho más grande. No estamos siendo corruptos cuando nos mandamos por la banquina, cuando defendemos el guión de Maradona, cuando nos robamos algunas pequeñas cositas. Todo eso forma parte de la corrupción. Ahora, todo lleva un camino donde también me parece que es importante y según cada cultura se da de una manera distinta. Quiero hablar un ratito de los límites de la neurociencia, por qué está tan de moda la neurociencia, por qué aparecen tantos voceros de la neurociencia, de la divulgación. Pero antes te quiero preguntar sobre la frustración. Hay mucha gente que con hechos de corrupción o con anhelos o con sueños termina frustrada. Y la frustración depende del lugar donde se mire. ¿Es algo exitoso de aprendizaje o es realmente el fracaso en sí mismo? O sea, ¿es la decepción en persona o la decepción corporativa o la decepción de un emprendimiento? Sí. ¿Qué dice la neurociencia sobre la frustración? Y a toda la gente que tenga un anhelo también que esté mirando en este momento, decir, ¿qué puede hacer con eso también, no? Sí, a mí me acuerdo una frase, me vino a la mente, dijiste esto, de una frase de Galeano, el escritor uruguayo, que dijo una vez, nunca confundía, cuando todo el mundo le tiraba a Cuba, él dijo, nunca confundía a Cuba con el paraíso porque iba a confundirlo hoy con el infierno. Y yo creo que mucha de la frustración que vos decís viene de justamente cuando... La frustración en el fondo es una especie de colapso contra un cuento de niños. Es decir, es la frustración de un amor que no es, la frustración de un gobierno que no es, la frustración de un amigo que no es. Pero muchas veces eso viene de haber sobredimensionado y haber pensado que las cosas tenían un grado de idilio que no las tenían. Todo esto que estamos charlando, de entender que el mundo es un poco más sucio de lo que en realidad es y que no deberíamos tampoco pretender un mundo con un grado de pureza infinita. Sí, pintado con acuarelas. Evita justamente primero, evita no aceptar cualquier cosa, no decir que todo es lo mismo, pero también evita este tipo de frustración en la cual vos te enamoraste tanto de algo que pensabas que era una especie de cuento de príncipes que después te desayunaste un tiempo después que no lo era. Sí. El aprendizaje muchas veces, un aprendizaje razonable, el aprendizaje siempre es una diferencia entre lo que vos pensabas que algo era y cómo realmente es. Eso es la base del aprendizaje. Es decir, vos tirás la pelota y pensás que va a caer en el área y te cae como 10 metros más atrás o 10 metros menos. Corregís eso, le pegás un poquito más fuerte. Ese aprendizaje motor también funciona en el plano social. Vos haces un chiste, no hace gracia y tratás de corregirlo. Es decir, siempre el aprendizaje tiene que ver con una diferencia entre aquello que uno imaginó y aquello que resultó ser. Si vos imaginás futuros perfectos o imaginás seres humanos que son seres humanos imposibles porque no existen seres humanos que sean perfectos, entonces eso seguramente genera frustraciones del tipo de lo que vos estás diciendo. Ahora, digo, ¿desde algún punto se puede reciclar esa frustración o no? Sí, bueno, por eso, parte de reciclar la frustración tiene que ver con, yo pienso, con entender de alguna manera los límites de la condición humana, que es parte de lo que yo creo que la neurociencia en cierta manera oficia. ¿Por qué están tan de moda los neurocientíficos ahora? Hay libros, hay literatura, hay material audiovisual, hay charlas TEDx, sí. Hay un montón de cosas que vos decís, wow, es increíble cómo el descubrimiento o por lo menos se ha hecho más cool. Sí, mira, ¿no? Son tres cosas. Te voy a decir, para mí hay tres cosas. La primera es meramente coyuntural. O sea, son modas. Y en cierta manera ahora está de moda. Sí. No en Argentina, en el mundo. Es decir, como estuvieron de moda los cocineros, en otro momento está de moda los diseñadores, las modelos. Es decir, hay ciertos oficios que se ponen un poco en boga y empiezan a ser voceros sociales, en realidad, que trascienden un poco aquello que hacen y empiezan a hablar un poco de todas las cosas. Eso es un poco la primera circunstancia. La segunda es que la neurociencia toca preguntas que de una nos incumben a todos. Es decir, ¿por qué nos emocionamos? ¿Por qué nos cuesta tanto erradicar ciertos recuerdos? ¿Por qué algunas cosas nos cuesta tanto recordar? ¿Por qué somos tan obstinados en algunas decisiones? ¿Por qué nos cuesta tanto confiar en alguna gente? O al revés, ¿por qué confiamos demasiado en alguien que no deberíamos confiar? ¿Conviene aprender muchos idiomas cuando sos chico o pocos? ¿Cuando sos grande aprendés o no aprendés? Es decir, todas esas preguntas son preguntas que se hace todo el mundo y que todo el mundo tiene. ¿Las drogas te hacen bien o te hacen mal? ¿Qué drogas? ¿Sos adicto a esas drogas? Es decir, es como la filosofía de la ciencia, en realidad, ¿no? En algún lugar por eso. Son todas preguntas que son preguntas universales y que distintas disciplinas han ido convirtiéndose en la hegemonía. La filosofía durante un tiempo, la psicología ocupó ese lugar. Durante muchos años la psicología como disciplina, sobre todo una psicología psicoanalítica en la Argentina, ocupó la disciplina de pensar en estas grandes preguntas del amor, de los celos, de los pecados capitales, del deseo, del anhelo, de cómo se cría, de cómo criar mejor a un bebé. Es decir, fueron preguntas y yo creo que hubo algo sano que pasó en los últimos años, sin exagerarlo, que es que entendimos que muchas de estas preguntas pueden responderse con datos. Es decir, no solo con intuiciones. A mí me parece una charla de café. A mí me parece que no, para mí es así. No, para mí es así, para mí es así. Sí, por supuesto. Es decir, como discutir un rato, sino decir, bueno, mira, hay gente que estudió esto. Y lo estudió por ahí en una situación que no es perfecta, porque lo estudió en Alemania. Acá no es igual que Alemania. Por ahí lo estudió en un grupo pequeño, en un grupo. Es decir, no, pero tiene cierto conocimiento que está tomado a partir de datos. Y ahí empieza la ciencia y el pensamiento humano. De hecho, vos fíjate, en general, cuando uno piensa en neurociencia, yo doy mucha neurociencia divulgativa, en la tele, en la radio, corporativa, en distintos lugares,
Y hay una expectativa, a la gente no le importa la ciencia, la neurociencia etimológicamente es ciencia de las neuronas. A la gente no le importa mucho cómo funcionan las neuronas. A la gente no le importa es cómo funcionamos nosotros. Si cómo funcionamos nosotros como seres sociales, por qué nos cuesta que el otro nos entienda, por qué somos introvertidos, por qué me obsesiono mucho con unas cosas, por qué soy insomne, por qué me cuesta dormir. Es decir, esas son las preguntas que realmente nos incumben. Esas preguntas en realidad son preguntas de la psicología. De una psicología experimental, de una psicología... Buscan la respuesta científica. Y nosotros buscamos respuestas científicas a la psicología, a veces mirando dentro del cerebro, porque solo mirando dentro del cerebro podemos descubrir las cosas, algunas cosas, y a veces, la mayoría de las veces, de hecho, como todo lo que charlamos recién de corrupción, no eran cosas que tenían que ver con el cerebro, eran cosas que tenían que ver con el comportamiento humano, con la psicología humana. Lo que quiero decir es que muchas veces la neurociencia usurpa, como una cosa de marketing, preguntas que en realidad son preguntas de la psicología experimental. Hay cosas, digo, que charlamos entre todos, decir, che, usamos solamente el 30% del cerebro a la hora de ejecutar nuestras acciones, de pensar y de razonar. ¿Es cierto o es falso? No, eso es un mito. Eso es un mito alevoso. Primero que tenés que decir qué quieres decir cuando usas un 30 o un 10% del cerebro. Sí. Tenés que decir, uso un 10% de las neuronas. Eso es mentira. Es mentira. Okay. Lo que pasa es que en general los neurocientíficos se ofenden mucho con eso. Mis colegas, o sea, mis socios, mis amigos, yo soy un poco laxo, porque yo pienso que hay arte de dar alguna diferencia. Pero algunos mitos son muy nocivos y otros mitos no son tan nocivos. El mito del 10% no es tan nocivo porque lo que una persona dice cuando quiere decir el 10% del cerebro, usas el 10% del cerebro, lo que uno quiere decir es uno tiene un potencial que es mucho más grande de lo que en realidad expresa. Y eso es cierto. O sea, nosotros sabemos que cualquier persona en casi cualquier dominio de la vida puede llegar mucho más lejos de lo que en general llega. Es decir, como lector, como músico, como deportista, como persona social, cualquiera de nosotros, es muy raro que llegue, salvo los grandes deportistas, es muy raro que en cualquier dominio de la vida llegues a un límite genuino. Pero uno lo percibe como uno llegó a un límite genuino. Ya yo toco la viola, vos tocas la viola, de hecho, y yo siento que yo ya está, llegué hasta donde puedo llegar. Y no es así. Si le dedico tiempo, pasión, ganas, esfuerzo y tiempo, voy a llegar muchísimo más lejos de donde estoy hoy. Entonces, el mito del 10% del cerebro, si lo tomás literalmente, es falso. Es completamente falso. Pero en cuanto a potencialidad, como lo estás poniendo ahora, en cuanto a potencialidad, es cierto. Entonces, todas estas cosas depende del grado de literalidad que das. Hay otros mitos, como por ejemplo, hay un mito de que ciertas vacunas dan autismo, lo cual es falso, pero que está muy demostrado que es falso, y eso es un mito nocivo. Porque ese es un mito que hace que muchísima gente no vacune a sus hijos sobre la premisa de vuelta de una creencia que es una creencia falsa, lo cual genera mucho daño. Entonces, para mí es importante separar, depende de vuelta, qué es lo que a vos más te ofende. Si lo que te ofende es el apego a la verdad, decir que el 10% del cerebro lo usamos es muy grave. Pero a mí eso no me ofende tanto. A mí me ofende cuando un mito genera daño. Claro, genera daño. Sobre eso también quería hablar con vos, porque hay un tema realmente muy sensible. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Bélgica, en una fiesta que se hace, que es la fiesta electrónica más importante del mundo, que se llama Tomorrowland. Tomorrowland es una fiesta donde prácticamente nació esto de hacer festivales de la electrónica en el mundo. Y vos cuando hablas de música electrónica, lamentablemente, culturalmente, en nuestro país, se asocia al consumo de cierto tipo de drogas. De hecho, hace poco tuvimos en una fiesta que fue la Time Warp la muerte de 5 chicos, porque no sabían ni siquiera lo que estaban consumiendo. Y se armó un debate de las drogas. ¿Sabes qué? Siento que hay un gran vacío cultural y de pensamiento y de conocimiento sobre el tema del uso y del consumo de las drogas. Respecto a la fiesta esta de Tomorrowland, te cito este momento porque me puse como espectador de los propios espectadores que venían a los DJs y como fui a cubrirlo pensaba en que la gente que quería consumir las drogas les ofrecían como una especie de reactivos para saber lo que estaban consumiendo. Aquel que no consumía, como es mi caso, solamente veía eso. Digo, uno podía disparar una serie de químicos, por así decirlo, a esa droga que iba a consumir para saber qué estaba consumiendo. Depende de lo que reaccionaba, era el tipo de sustancia que estaba ingiriendo. Muchas veces acá, después de Time Warp, se planteó en Rosario, en otros lugares. Esto es Tomorrowland, esta fiesta donde van 400.000 personas en todo el mundo. Se planteó esto de empezar a hacer control de drogas. Evitar que la gente consuma drogas es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. Pero si las consumen, por lo menos que consuma buenas drogas. Sí. ¿Qué hay de la neurociencia respecto del consumo, de la quema de neuronas o de lo mal que hace consumir una sustancia? ¿Qué nos puede decir a toda la gente que también, digo, poco sabe o mucho cree que sabe también? Sí, no, ese es un tema fundamental. O sea, está buenísimo que lo traigas acá. Es un tema muy polémico y es un tema difícil de explicar en el tiempo que tenemos acá, pero haremos el mejor esfuerzo para... Primero te comento lo que hablaba antes de la corrupción. Fíjate cómo le parece el mismo tema. Con el Time Warp, de repente, aparece como... Hay algo que es dramático, que es lo que pasó ahí. Es una situación que es un drama tremendo lo que pasó en esa fiesta. Pero la reacción es, de golpe,
demonizar eso. Las drogas son malditas, digamos. Y esa es una reacción que para mí no es una reacción que es constructiva, porque es una reacción que va a generar 2 meses de una especie de abstinencia y después vamos a volver al mismo problema, que es que vamos a seguir una política que es una política no informada sobre el consumo de drogas. Entonces, lo primero que te digo de las drogas es lo siguiente. Cuando vos estás hablando de drogas, asumo que hablas de drogas ilegales, pero la división en daño entre drogas legales y ilegales no es del todo claro. O sea, el tabaco es una droga tremendamente dañina, el alcohol es una droga tremendamente dañina, el cannabis, sobre todo punto de vista, es una droga que es bastante menos dañina, por ejemplo, que el alcohol o que el tabaco. Es complicado, en algunas cosas es peor, en otras cosas es mejor, las drogas depende a quién, depende cuánto. ¿Me lo puedes explicar? Digo, para que vayamos sacando esos mitos. Hay un tipo que se llama David Nutt, es un inglés, que... Lord, o sea, es un gran científico inglés. El tipo formaba parte de la Comisión de Evaluación de Drogas del gobierno inglés. Tuvo una discusión con el gobierno inglés y se comió un poco hoy en el abanderado de una discusión informada en el uso de drogas. El tipo lo que hizo es, por cada droga que existe, estudió de alguna manera todos los riesgos que tiene esa droga. Lo cual es muy difícil de cuantificar, pero trató de cuantificarlo. Los riesgos que tienen son los riesgos de consumo directo. Por ejemplo, hay drogas como la heroína, que vos las podés consumir y te morís en el momento, por la reacción que genera. Otras drogas como, por ejemplo, el cannabis, tienen un riesgo de que vos te mueras por consumo directo de cannabis digamos, por sobredosis, una vez, digamos, claro, okay. Es extremadamente... Por tabaco también podés, es decir, te fumás 800 kilos de nicotina, es decir, todas las drogas tienen un límite, lo decía Paracelso, la diferencia entre una droga y un veneno es la dosis, es decir, todas las drogas tienen una dosis en las cuales tienen un riesgo muy grande y una dosis muy baja en la cual no lo tienen. De hecho, por ejemplo, te doy un ejemplo de una droga que se llama la Ritalina. Es una droga perfectamente legal, no genera ningún tipo de adicción, pero ningún tipo de adicción. Es una droga que se usa en chicos y que está muy discutida, si puede ser que se use quizá un poco más de lo que se debería, pero es una droga que no genera ningún tipo de adicción y que tiene exactamente el mismo mecanismo que la cocaína. La única diferencia entre la Ritalina y la cocaína es la dosis y de alguna manera la dinámica de cómo funciona, pero activa exactamente los mismos receptores. Entonces esta es la primera idea. Primero, no es que el universo de las drogas ilegales son las drogas malas y las drogas legales son las drogas malas. Entonces, déjame meter una pregunta en el medio. Me parece re interesante hablarlo con vos este tema. ¿Por qué cierta gente necesita consumir drogas? Bueno, todo el mundo consume drogas. Es decir, la gente consume azúcar. Todos consumimos drogas. Todos consumimos drogas. Depende de lo que vos llames un droga. Es decir, las drogas las drogas son fármacos que de alguna manera estimulan el funcionamiento del cerebro. El cerebro está lleno de receptores. Los receptores son como una especie de llaves químicas y cuando esas llaves se abren, eso genera un cambio en el cerebro y eso hace que el cerebro funcione de manera distinta. Placer, deseo... genera distinto placer, genera distinto grado de inhibición. Por ejemplo, el alcohol inhibe alguna región del cerebro que es la corteza frontal, que de una manera es la especie del ejecutivo del cerebro, y tenés un cerebro que funciona sin un control ejecutivo. Funciona un poquito más como funcionaría sin nadie que lo regule. Un gabinete sin presidente. Por ejemplo, un gabinete sin presidente. Entonces decís, bueno, ahora de acá y hasta las 6 de la tarde apagamos la presidencia del cerebro, y así funciona. La cocaína es una droga que afecta el sistema dopaminérgico, que es un sistema que directamente afecta el sistema de placer, es una droga que genera una gran sensación de placer. Por ejemplo, la cafeína es una droga que afecta algún mecanismo que tiene que ver con estado de vigilia del cerebro, es decir, el azúcar, cada droga, cada fármaco que uno consume que cambia los estados mentales, hace eso porque toca distintas llaves del cerebro. ¿Pero sabes qué pasa? La gente, Mariano, no llama al azúcar una droga. No, bueno, por eso, pero... La gente no llama al café una droga. A la cocaína sí, a la marihuana sí, al éxtasis. El vino, el alcohol... No lo llaman droga. El tabaco, no lo llaman droga. ¿Por qué? Pero lo son. ¿Pero porque eso es un problema cultural o es un problema que...? No, eso es una convención cultural, porque además, si vos te fijas, la historia de la legalidad de las drogas. A ver. Es decir, por ejemplo, la marihuana durante muchísimo tiempo fue legal. Después dejó de serla. Ahora lo está haciendo en un montón de lugares. El alcohol era ilegal. Después dejó de serlo durante mucho tiempo. Después volvió a serlo. La cocaína durante muchísimo tiempo era legal. Después dejó de serlo. Lo que quiero decir es, no hay una historia de legalidad de las drogas que tenga que ver con un debate racional sobre lo que las cosas hacen. La gente que ha estudiado, es decir, yo te estoy hablando ahora de la psicofarmacología de las drogas, después uno debería estudiar el comportamiento de las drogas y también la política de las drogas. En general, la regulación de las drogas raramente tiene que ver, que esto es lo que denuncia David Nutt, este científico inglés, raramente tiene que ver con lo que las drogas hacen al cerebro, con su grado de riesgo, con su grado de adictividad. En algunos casos sí, sino que tiene más que ver con la coyuntura política y social del uso de esas drogas. Es decir, yo pienso que yo desde todo lo que conozco de la neurociencia, es indefendible por qué el alcohol es una droga legal y la marihuana no lo es. Es decir, yo no veo ningún aspecto de la marihuana tiene riesgos. No, por esto no quiere decir que no los tenga.
también tiene riesgos la lactosa. Es decir, hay gente que toma lactosa y que es alérgica a la lactosa y puede morir por la lactosa. Es decir, casi cualquier cosa que también tiene riesgo el azúcar si sos diabético. Y también tiene riesgo el café y ni que hablar del riesgo que tiene el alcohol. Cuando la gente mide el riesgo de una droga, el riesgo del alcohol es enorme. Pero te digo el riesgo en qué. El riesgo en enfermedades, por ejemplo, el alcohol genera cirrosis, genera todo tipo de enfermedades a largo término. El alcohol genera daño social. Una persona alcohólica en general es violenta con sus seres queridos, es una persona que falta al trabajo, es una persona que es disfuncional. El alcohol es una droga que genera un riesgo coyuntural, porque por ejemplo, si vos manejás con alcohol, tiene un riesgo altísimo y eso es un riesgo para vos y para el resto de la sociedad. Es decir, el alcohol es una droga tremendamente riesgosa. Cuando la gente mide el riesgo en distintos lugares del alcohol, el alcohol está como que de las drogas más riesgosas de todas. El tabaco, por ejemplo, tiene riesgo para tu salud, pero no es una droga que genere riesgo social para los demás. Cuando vos fumás tabaco, manejás y eso no tiene un riesgo más. Ni la gente se vuelve loca, ni pega, ni se enoja con los demás por consumir tabaco. Cuando vos medís todas estas cosas, la marihuana, que tiene riesgo, y que tiene mucho más riesgo, por ejemplo, para los adolescentes, tiene riesgo para las embarazadas, tiene riesgo para cierta gente que tiene alguna tendencia a tener un brote psicótico, porque la marihuana es una droga que puede generarte una enorme paranoia. La marihuana es para alguna gente, a otra gente puede no hacerle nada. Es una droga que tiene muy baja adictividad, por eso lo que digo es, no hay ninguna droga que sea libre de riesgo y no hay ninguna droga que sea completamente letal, de vuelta, en concentraciones razonables. Entonces, para mí lo que sería ideal como sociedad, me parece que sería fundamental, más allá, de vuelta, hoy no podemos hacer una taxonomía de todas las drogas, pero el sí podemos decir sería mucho mejor como sociedad si tuviese una sociedad menos careta. Pero es que el debate es cultural y no científico, o sea... Hoy, pero ahora, debería ser un debate... Pasó en Time Warp y yo sentía que cualquier persona que iba a hablar hablaba de sí, los pibes se pasaron, no sabían que consumían, se terminaron muriendo por consumir éxtasis. Claro, ¿cuál es el riesgo de tomar metanfetamina en dosis X, bien cuidado, es decir, sería idóneo... O sea, ¿vos estarías a favor de este control de riesgos que se da, por ejemplo, acá en las fiestas que tomamos acá, de Tomorrowland? Yo pienso dos cosas. Primero, pienso que ese control de riesgos hay que hacerlo porque la gente toma drogas igual. No vi a nadie, y lo voy a ser sincero, fui 3 días seguidos a la fiesta. No vi a nadie en esta fiesta de Tomorrowland tirado en el piso dando lástima o muriéndose como lo he visto en otras fiestas acá. Sí. No soy público de la electrónica, soy mucho más público de rock and roll y de otras cosas. Ni siquiera sentí olor a marihuana. Quizás se consuman otras drogas y soy bastante hasta torpe para darme cuenta de cuando alguien está bajo el efecto de una sustancia de esa forma. Pero algo que me llamó la atención, lo he contado en la radio, lo vuelvo a contar acá, es que no vi nadie tirado agonizando de esa forma. Había un control del riesgo a nivel prevención tan alto que hasta la gente que en algún momento estuvo desequilibrada, o a una chica solamente que vi, la asistían al instante. Digo, si esta es una evolución donde la gente va a divertirse, ¿por qué necesitamos consumir drogas? ¿El azúcar, el vino? Bueno, de vuelta, ¿por qué? Porque uno busca, es decir, el cerebro está con una especie de equilibrio, y ese equilibrio es un equilibrio que va cambiando de arriba para abajo, encuentra distintos lugares. En distintas sopas químicas el cerebro tiene distintos grados de equilibrio. Y el cerebro está todo el tiempo... en el fondo es una pregunta muy profunda, es una pregunta que va al fundamento hedónico de aquello que somos. Es decir, ¿por qué tomamos agua? ¿Por qué nos gusta el vino? ¿Por qué nos gusta el amor? ¿Por qué nos gusta el vértigo? ¿Por qué nos gusta el deseo? El tema es que como que hay una cuestión de que lo prohibido tiene otro sabor. En parte es lo prohibido, eso puede tener algo, pero no es solo eso. La cultura siempre ha buscado drogas. Es decir, si vos buscas la historia de la cultura humana, siempre ha buscado yuyos y cosas. Si vos buscas la conquista de América, hay un libro que se llama 1493, que es un libro precioso, qué pasó el año después de la conquista y cuál era el drive económico. Era la búsqueda de chocolate, de café, es decir, la gente se iba a China y cruzaba al otro lado para traer especies y traían además, no era que iban a buscar iPads o coches, iban a buscar placeres hedónicos, que son los placeres de cosas que nos hacen sentir de alguna manera cosas que son muy entrañables a ciertos gustos de la vida. Entonces, yo creo que hay que desdemonizar esta idea de por qué la gente busca drogas. La gente no busca drogas porque quiere autoflagelarse, la gente no busca drogas porque quiere ser rebelde, la gente no busca drogas. La búsqueda de las drogas es algo genéricamente, la búsqueda de vuelta. Y cuando digo la búsqueda de las drogas, digo esto. Es decir, buscar... ¿Por qué estamos tomando vino ahora? Estamos tomando vino porque de alguna manera la charla que tenemos... Nosotros, la conciencia que tenemos de esta charla, vos y yo, es distinta con una copa de vino. Tiene otro sabor, tiene otro gusto. Por ahí el foco es un poquito distinto que el foco que tendríamos, la manera que una persona se mira, la manera que una persona se habla. Porque una persona fuma, una persona siente también un gran placer, un estado... Es decir, la gente busca
en comidas, en cigarros, antes hablaba de un puro y un whisky, decía la figura de vuelta, fíjate, es una situación que tiene un montón de dimensiones, la imagen, vos con el whisky, con el puro, haciendo algo, mezclando el whisky on the rocks, sí, el hielito que se mueve, es decir, hay un montón de cosas que de alguna manera generan un estado cerebral que es un estado cerebral grato, que es un estado cerebral que uno busca. La búsqueda de las drogas es ancestral y tiene que ver con eso. Yo lo que te decía antes, y me parece que es como un resumen importante, querría decirlo claro, es por lo que yo abogo, es por una sociedad en la cual uno tenga la libertad de tener el conocimiento. Es decir, yo creo que el conocimiento emancipa. Es decir, que cuando la gente sabe, y que al revés, la falta de conocimiento uno puede decir, genera dominación. Si no sabe... Nosotros somos adultos, lo que para mí sería ideal, y el Estado tiene que tener cierto control, cierto paternalismo. El Estado tiene que controlar, pero es que seamos los adultos, a controlarlos para que no hagamos cualquier pelotudez. Entonces, yo creo tener cierta regulación. Pero sería idóneo que el Estado, sobre todo en drogas que igual se consumen por todos lados, es decir, la marihuana la consume todo el mundo. ¿No sería mejor que haya una buena política, que vos sepas qué te hace, qué no te hace, cuánto, en qué momento, a qué edad, si es buena, si no es buena, qué tipo de marihuana es, si está mezclada con basura o no, si te hace peor a los pulmones porque pusieron alquitrán que es nocivo o no, si querés, es decir, cuando vos tomás una Coca-Cola sabés que es una porquería, vos tomás y sabés si es light, si es cero, si tiene azúcar, te dice lo que tiene. ¿No? En general no lo mirás, porque si lo mirás es uno probablemente, pero sabés lo que tiene. Tengo que ir a una pausa, cortita, porque de verdad que esta charla es alucinante. Siempre charlar con Mariano tiene estas cosas, ¿no? Donde uno se queda con un montón de preguntas en el bolsillo y creo que hoy el tema de la corrupción, el tema de droga, es algo en lo cual es bastante tabú en la República Argentina y seguramente ustedes también lo están discutiendo ahora en casa. ¿Quién dirá o quién admitirá ahora a los viejos, a los papás, sí, papá, me fue un porro? Y a veces quizá parece una cuestión de que se pone una pausa en la conversación o que parece que te señalan con el dedo y hay otras familias que lo aceptan de otra manera, que sin duda hay un apoyo cultural o de información que es distinta. Hacemos una pequeña pausa muy cortita, de verdad, son 2 minutitos. Bancame 2 minutos y ya venimos con más. Dale.